Esta videoconferencia está dirigida a estudiantes del profesorado de Lengua y Literatura y del profesorado de Geografía. Corresponde a la materia Historia Argentina y Latinoamericana y me voy a referir a un tema del módulo 1 que se denomina en su programa Desestructuración de las sociedades originarias y reacciones ante la conquista. ¿Cuáles son los aspectos que vamos a tener en cuenta a lo largo de esta videoclase? En primer lugar, desarrollar una definición del concepto de desestructuración de las poblaciones indígenas, identificar cuál fue el impacto de la conquista en lo económico, social, cultural y psicológico, tener en cuenta la relevancia de las enfermedades como un impacto central de la conquista europea y además un tema vinculado con el anterior que son los procesos de resistencia indígena a la conquista europea. Finalmente, vamos a abordar una síntesis de la vinculación de estos aspectos en las conclusiones. En cuanto a la desestructuración de las poblaciones indígenas, refiere netamente al impacto de la conquista europea en las sociedades originarias. Y el término desestructuración da cuenta de una afectación profunda, es decir, que se da en las distintas áreas de una sociedad, en lo económico, en lo social, en lo cultural y en lo psicológico, y que además atraviesa de manera transversal y de manera en los cimientos en realidad de cada una de estas dimensiones. Es decir, es una afectación profunda y extendida. Me interesaba retomar brevemente esta definición sobre la desestructuración de las poblaciones indígenas que señala la dominación española al servirse de las instituciones indígenas acarrea al mismo tiempo su descomposición, sin que esto signifique, sin embargo, el nacimiento de un mundo nuevo, radicalmente extraño al antiguo. Al contrario, por el término desestructuración entendemos la supervivencia de estructuras antiguas o de elementos parciales de ellas, pero fuera del contexto relativamente coherente en el cual se situaban. Después de la conquista, subsisten restos indígenas, pero el cimiento que los unía se ha desintegrado. Esta definición es del antropólogo Nathan Bachtel, que la propone en 1976. Entonces se señala que hay un impacto profundo, no es un reemplazo total de las prácticas y de la organización indígena, pero sí es un impacto tal que ese cimiento se ha desintegrado. Eso es lo central del proceso de desestructuración. Y ahora en cuanto al impacto en lo concreto, en primer lugar en lo económico y en lo social. Se dan fundamentalmente en estos 5 aspectos. Recuerden que desde Europa se van a traer nuevas especies vegetales y animales y que su adaptación al ecosistema y también a la alimentación de las poblaciones indígenas va a generar en un primer momento un choque abrupto. Por otro lado, lo que tiene que ver en lo económico con la relevancia de la minería. No es que la minería no se conociese durante el periodo de las poblaciones indígenas, sino que tenía un sentido totalmente diferente. La extracción de minerales, si bien se obtenían, por ejemplo, piedras como jade u obsidiana que se utilizaban como monedas de cambio, los minerales tenían un sentido fundamental para los rituales religiosos, para elaborar objetos para esos rituales, o para elaborar objetos que tenían un sentido social o político de reconocimiento. ¿Por qué se da una reestructuración? Porque ahora la minería, con el objetivo de extraer oro y plata para elaborar monedas, dinero, se convierte en el eje central de la economía colonial y eso va a generar todo un reordenamiento del sistema económico americano. Esto está vinculado también con cambios en el comercio y la circulación. Recuerden que durante el periodo indígena el comercio se da por lo general en distancias más cortas y sobre todo es un comercio intraamericano hacia el interior de América, que a partir de la conquista va a tener una gran relevancia el comercio transoceánico justamente para enviar los productos de la minería hacia Europa y otros, y además también va a haber un cambio en la circulación, por un lado de acuerdo a las principales rutas de circulación, pero también a los sistemas de intercambio respecto a la unidad monetaria, ¿no? Recuerden que
Una práctica muy extendida en el periodo indígena ha sido el trueque y ahora se van a imponer las monedas. También se va a dar un reemplazo de criterios indígenas muy asentados y muy importantes para estas poblaciones, como la dualidad como un eje de ordenamiento político y social para los incas, o la reciprocidad, o la ordenación social en Ailus y en Calpulis, va a ser también desplazada y va a tener un impacto en estas sociedades que venían organizándose de esa manera durante milenios o siglos. Y a su vez, si bien en América ya existían sociedades estratificadas socialmente, ahora con la conquista se imponen otros criterios de estratificación. Recuerden que en primer lugar el origen español da un lugar de preponderancia, el color de la piel también va a ser un criterio de estratificación, la denominada pureza racial, si será mestizo o no, son aspectos que se va a incorporar en este momento y también por supuesto va a afectar la presencia de poblaciones esclavizadas provenientes de África. El impacto también se va a observar en lo cultural y en lo psicológico. Y esto tiene que ver centralmente con lo que sucede en lo religioso, la denominada extirpación de las idolatrías por los conquistadores europeos, quería decir el reemplazar religiones que se consideraban como religiones que eran en contra de la fe católica, religiones que además no eran verdaderas, por lo tanto, y el intento de ser reemplazadas por la verdadera religión, que era la católica. Se desarrolla toda una serie de decisiones desde la iglesia, desde las supuestas gestiones que tenían que hacer los encomenderos para convertir a sus encomendados, toda una gestión también que se va a realizar desde las órdenes religiosas para, promover ese proceso de conversión desde otro lugar, pero lo que se buscaba en última instancia era reemplazar las religiones indígenas por la religión católica. También se va a ver un impacto en lo cotidiano, ¿no? En la forma de vestirse. Recuerden que se van a introducir todas las vestimentas europeas, el pantalón, los sombreros europeos, y en las pautas de vida y en las pautas de consumo. Se van a incorporar nuevos alimentos, se van a incorporar nuevas formas de relacionarse, nuevas prácticas también sociales que van a afectar a la vida de los indígenas. Y que esto va a derivar, sobre todo en un inicio, en lo que han identificado algunos autores como un sentimiento de abandono. Es decir, que ante este impacto profundo, cultural, económico, social, político que estaban viviendo, lo que pensaban es que sus dioses los habían abandonado y que por eso estaban viviendo lo que les tocaba atravesar a partir de la conquista. Y ese sentimiento de abandono tuvo también unas consecuencias observadas, como por ejemplo la práctica extendida de los abortos en las mujeres indígenas o incluso que se hayan llevado a cabo suicidios masivos en la población indígena. En cuanto a las enfermedades han sido un fenómeno estudiado desde un principio respecto a la conquista. Se desarrollaron como dos grandes vertientes respecto a cómo incidieron las mismas en la gran caída demográfica. Por un lado, hay una perspectiva que se denomina alcista, que advierte que el derrumbe demográfico fue tal en el mundo indígena que la población quedó diezmada, es decir, reducida a un 10% o incluso a un 5% del total. Y por otro lado, hay una perspectiva que se denomina bajista, que señala que esas cifras son como muy elevadas, que si bien hubo una fuerte caída de la población indígena, no quedó reducida al 10 o al 5%. No es un tema que nos interesa discutir acá porque está comprobado que la población indígena se redujo enormemente con la conquista europea, es decir, que murieron muchos indígenas, sino que queremos sopesar el peso de las enfermedades en este proceso de derrumbe demográfico. Y en general hoy la bibliografía coincide en que un factor crucial para las muertes masivas fueron justamente las enfermedades europeas, que eran fundamentalmente la viruela, la sífilis, pero recuerden, una simple gripe para poblaciones que no tienen un sistema inmunológico desarrollado, pueden ser y fueron fatales.
y que si bien son el principal causante de este gran derrumbe demográfico, la afectación fue diferente de acuerdo al espacio. Es decir, la caída demográfica fue muy pronunciada en la zona del Caribe, en lo que sería hoy Cuba, Jamaica, Haití, y tuvo un menor impacto en las zonas de la Sierra Peruana o la Sierra Mexicana. Pero además también señala la bibliografía actualmente que la gran afectación generada por estas enfermedades se dio en un contexto particular de poblaciones sobreexplotadas laboralmente y mal alimentadas. Ahora me interesaría que nos concentremos en que, si bien hubo una clara afectación y profunda y extendida de las poblaciones indígenas, las poblaciones indígenas también tuvieron una reacción ante la conquista, que es lo que se denomina como resistencia indígena. Hubieron formas más bien pasivas o subrepticias, es decir, que no se daban tan a la vista como por ejemplo el sincretismo religioso, mantener más allá de que se practicaba públicamente la religión católica, se mantenían prácticas indígenas, pero existieron otras formas de resistencia que son las que vamos a abordar acá, que son los movimientos de resistencia. Vamos a tener en cuenta tres. El primero son las guerras de Mixton, que fue un movimiento militar que se desarrolló en el norte de México, encabezado por los chichimecas, que se van a armar entre 1541 y 1542 contra los españoles. El otro movimiento de resistencia fueron las guerras calchaquíes, fueron movimientos políticos y militares que se desarrollaron en el actual noroeste argentino, atravesaron las provincias que serían hoy de Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, toda por la parte de la zona de altura de estas provincias del oeste. Y estos movimientos se desarrollaron entre 1562 y 1666 y estuvieron relacionados con unas quejas en contra del sistema de encomienda, en cómo se aplicaba el sistema de encomienda en relación a los servicios personales que debían prestar las poblaciones indígenas, y también en el último movimiento de las guerras calchaquí se intenta restituir una autoridad indígena e incaica. Lo que más se recuerda quizás de estas guerras fue el impacto que tuvieron en la población indígena con los procesos de extrañamiento o de desnaturalización, que por eso les incorporé esta imagen, que fue lo que sucedió, por ejemplo, con los quilmes, que estaban asentados en Tucumán y que por su participación en la guerra fueron desplazados a lo que sería hoy Buenos Aires. Y el último movimiento de resistencia que vamos a tener en cuenta fue el Taquiongói. Fue un movimiento religioso que se desarrolló en la Sierra Peruana entre 1565 y 1572 y lo que se proclamaba era realizar movimientos de restitución de las huacas, es decir, que las poblaciones indígenas volviesen a adorar a los dioses prehispánicos. En otras palabras, restaurar la religión incaica. Entonces, como conclusiones tenemos que tener en cuenta que el impacto de la conquista europea sobre las poblaciones indígenas fue un impacto profundo y generalizado, que por eso se refiere a este proceso como el de desestructuración de las poblaciones indígenas, y que si bien este impacto fue muy profundo, por un lado recuerden lo que decía Nathan Bachtel, perviven todavía prácticas y perviven dimensiones y aspectos de las poblaciones indígenas, pero también se desarrollaron movimientos de resistencia ante la conquista europea, que pueden haber sido mucho más evidentes, e incluso movimientos armados, como algunos de los que vimos recientemente, o movimientos más bien pasivos realizados de manera individual, pero que también tienen que ver con un rechazo ante la conquista. Y que por eso el proceso de desestructuración de las poblaciones indígenas y los movimientos de resistencia indígena ante la conquista europea son procesos vinculados que analizamos en este módulo 1. Muchas gracias por su atención.